pasa con la electricidad? Recibimos un país en donde 36 años de neoliberalismo trataron de fraccionar tanto Comisión Federal de Electricidad como Luz y Fuerza del Centro, que la desaparecieron en 2009, y Pemex, en una serie de mini empresas donde incluso en comisión hasta las haces competir. En realidad, ¿cuál era el objetivo final? Dividir en bloques para preparar la privatización y entregar estos recursos a privados. En México el gran problema que se tiene es que la reforma energética no solamente le abrió las puertas a los privados, sino que esos privados son transnacionales extranjeras. Y ahí entramos a una cuestión de seguridad nacional. Vámonos con los españoles, porque los españoles quieren apoderarse del sector energético en México, principalmente del eléctrico, porque en el de hidrocarburos pues nada más está Repsol. Pero ellos en sus países no permiten eso. Cuando la empresa rusa Lukoil intenta comprar Repsol, inmediatamente sale el Partido Popular, que es el partner del PAN en México, son muy amiguis. José María Aznar estuvo en 2006 apoyando el fraude electoral de Felipe Calderón. Sale Mariano Rajoy, totalmente de derecha, a decir: no podemos poner nuestro petróleo, nuestro gas, ni nuestra energía eléctrica en manos de los rusos. Eso nos convertiría en un país de quinta división. Y se arma un pool de empresas del sector energético español para impedir la adquisición de Endesa por parte de Electricité de France. Es decir, estas derechas tienen muy claro lo que significa seguridad nacional. Porque si tú dependes de los energéticos del extranjero, en cualquier momento, por decisiones de esos países, te van a cerrar la llave. Este es un tema que la derecha en México no quiere tratar. Ellos no les interesa la seguridad nacional. No se dan cuenta del enorme peligro de unas medidas irreversibles cuando ya dependes permanentemente del exterior. Y la otra, que tampoco quieren discutir del control estatal. Quieren tratar a la electricidad o a la gasolina como cualquier mercancía. Quieren tratar a Comisión Federal o a Pemex como un competidor más del mercado eléctrico y del mercado de los hidrocarburos. O sea, no les interesa una compañía nacional, no les interesa perder el control estatal, que es gravísimo, porque estas compañías españolas, pues como toda empresa privada, lo que privilegia es el lucro. El lucro significa maximizar la ganancia. Y la única manera de que tú maximices la ganancia es reduces costos y aumentas tarifas. Y entre más altas sean tus tarifas y más reduzcas los costos, mayor ganancia tienes. Entonces hay un mercado eléctrico muy distorsionado en España, que es muy semejante al que dejaron aquí con la reforma de 2013. No es casual, no es chiripada, no es, qué chistoso que en España tengan el mismo sistema. Es un sistema que se llama un sistema marginalista, que no permite saber hoy cuánto va a costar la electricidad mañana. Todos nos tenemos que ver en ese espejo. Yo puedo hacer un contrato con una compañía comercializadora de electricidad a un año, no lo puedo deshacer. En España es la verdadera locura, porque todos los días a las 12 de la noche, no es metáfora, estoy diciendo claramente cómo funciona este sistema, que también lo implementaron en México. 12 de la noche se hace una subasta con todas estas comercializadoras. Sí, pero si hay 5 compañías que te dominan el 99% del mercado y 3 te controlan el 90%, que no me vengan con cuentos que van a ser las otras 20, 30 compañías las que van a marcar la subasta. De hecho, Iberdrola está acusada por sindicatos españoles, por asociaciones de usuarios, de manipulación de precios. Eso puede explicar por qué en México, solo del sector eléctrico, la reforma de 2013 ha dejado daños del orden de 471,000 millones de pesos.
no son cacahuates, 470,000 millones de pesos es el presupuesto de 20 años de la UNAM. Solo por una serie de contratos para productores independientes de electricidad, una simulación con el autoabasto, el uso de las redes de transmisión y distribución de Comisión Federal sin pagar lo justo, el necesario respaldo para las energías intermitentes que no te generan un flujo continuo de electricidad continuo de manera permanente, y unos llamados certificados de energía limpia, que curiosamente el PAN y el PRI, a contrapelo de lo que sucede a nivel mundial, ellos dicen que las únicas energías limpias son la solar y la eólica. Están muy mal, porque a nivel internacional, además de la solar y la eólica, están los biocombustibles, está la energía hidráulica, está la energía geotérmica, está la mareomotriz y está incluso hasta la nuclear. Aquí hay una dicotomía que tratan de acusar que la iniciativa del presidente le apuesta a las energías sucias, cuando en realidad la prioridad del proyecto de iniciativa de reforma es, en primer lugar, en el despacho de energía hidráulica. Es limpia y renovable. La solar, tomas la energía del sol, la eólica del viento y la hidráulica del agua, de la lluvia, pero no pagas el sol, no pagas el viento y tampoco pagas la lluvia, con una ventaja enorme. Miren, se pontifican mucho las energías alternativas. Yo soy ingeniero, formo ingeniero, estoy a favor de las energías limpias y renovables y requerimos mucha investigación en ese tipo. Pero tienen un problema, su intermitencia. Tú vas a producir energía solar solamente si tienes determinada radiación solar, tienes determinadas horas de sol. Pero si se nubla, se reduce la eficiencia. Si hace frío, se reduce la eficiencia. Si los paneles no están bien limpios, se reduce la eficiencia. Y la energía eléctrica tiene un problema muy fuerte que no tienen otras energías. No podemos almacenar grandes cantidades de electricidad. Lo más cercano a almacenar energía eléctrica son las baterías. Y ahí entra otra de las cuestiones, porque la reforma del presidente termina hablando de litio, que es un material esencial para las baterías de ion litio. Sí, pero estamos todavía en pañales en almacenar energía eléctrica. Lo mismo pasa con el viento. Si no hay suficiente fuerza del viento, no produces. Si es menor a 10 kilómetros por hora, no produces. Y si es mayor a 90 kilómetros por hora, tienes que apagar los aerogeneradores porque te los tira el viento. Pero no solamente es eso. El viento no sopla igual en cada día del año. Cambia. Y no sopla siempre en la misma dirección. Entonces tienes el problema de que tú generas la energía eléctrica, como no la puedes almacenar en grandes cantidades, la tienes que meter a la red. Y ahí es donde viene la gran trampa que dejaron en la reforma neoliberal de 2013. Porque yo no te puedo garantizar cuántos megavatios te voy a entregar. No te los puedo garantizar y se entiende. No sé mañana cómo va a estar el sol ni el viento. No te lo puedo garantizar. Pero a las 12 de la noche, que viene la subasta, yo te voy a ofrecer una cierta cantidad. Pero como no te la puedo garantizar, ¿qué sucede? Que amaneció nublado y Comisión Federal de Electricidad tiene que llevar electricidad a todos los hogares, a las fábricas, a las oficinas, y la gente no le vas a decir, oigan, ¿saben qué? Mediodía van a estar sin electricidad, porque ¿qué creen? Que los aerogeneradores no generaron, ni los paneles solares no generaron, porque llovió, porque estaba nublado, porque hizo mucho frío. Si no te genera la energía, la solar y la eólica, vas a tener que meterle otros. En México, ¿quién entra? La hidráulica, entra la geotérmica, entra Laguna Verde. Sí, pero eso es un costo. Y de manera increíble, ese costo no lo pagan las empresas privadas. Y entonces andan por la vida diciendo que su energía es más barata, porque lo único que toman en cuenta como costo es el combustible. Pues mucho gusto, porque tan barata es la lluvia como el sol y como el viento. Pero la propuesta del presidente técnicamente es extremadamente racional. Es darle prioridad en el despacho a la energía hidráulica. Es limpia,
es renovable y no tiene el problema de la intermitencia. Entonces, como generas energía eléctrica de manera continua, lo mismo que pasa con la geotermia, pues entonces tienes en el sistema energía continua de manera permanente y no desestabilizas a la red, porque la intermitencia es recibo, no recibo, recibo, no recibo. Es que el problema de la intermitencia se lo han dejado todo a Comisión Federal de Electricidad. Más o menos esta cuestión del respaldo, del uso del respaldo ha costado sobre 4,000 millones el respaldo. Y luego viene el otro problema. Generas electricidad en el Istmo de Tehuantepec, ¿cómo la llevas a Monterrey? Si las empresas privadas en este país no han construido ni una sola torre de transmisión. Utilizan la de Comisión Federal, pero no quieren pagar el costo justo. No, pues cómo no, es un gran negocio redondo. Y si esto lo dejaste por escrito en contratos a 20 o a 25 años, para las empresas privadas es ganar, ganar. Y para el Estado es perder, perder. Porque tienes que asumir los costos de la intermitencia, los costos de la transmisión. Por eso cuando me dicen, es que es más barata, espérame. En primera tienes que poner el aerogenerador en algún lado. Y tienes que comprar la tierra o la tienes que rentar. Y lo que hacen las compañías españolas en el Istmo de Tehuantepec es que no le pagan a los ejidatarios lo que corresponde. En segundo, los aerogeneradores no se construyen en México, los tienes que importar. Y los aerogeneradores llevan plástico, y usan aceite, y usan turbinas. O sea, hay toda una serie de materiales que también son altamente contaminantes que están metidos en los aerogeneradores. No existe una energía 100% limpia. Los paneles solares los tienes que fabricar en grandes fábricas, en grandes cantidades, y utilizan una serie de minerales, al igual que las baterías, que son altamente contaminantes. Ahí está el cadmio, ahí está el níquel, ahí está el plomo. Todos tenemos el problema de cómo desechas una batería, porque una cosa es desechar una batería y otra cosa es desechar millones de baterías. Entonces, esta globalidad de un esquema complicado, complejo, era para favorecer a empresas privadas, que desgraciadamente son extranjeras, por encima de las empresas estatales. ¿A qué se iba a llegar esto? Pues a la quiebra de las empresas estatales. Y si las quiebras, las vendes. Mexicanas y mexicanos tenemos que entender una cosa. Ni la electricidad ni los energéticos en general es cualquier mercancía. Aquí no estamos hablando de ropa, de escaleras, de cojines o de sillas. Estamos hablando de algo que es vital, es considerado en geopolítica sectores estratégicos y de seguridad nacional. ¿Por qué un sector estratégico? Un país sin energéticos queda paralizado. Hay muy buenos ejemplos en la historia y tiene mucho que ver con la iniciativa del presidente. Si no se aprueba, los mexicanos tendremos que ver 1973 Europa. Hoy en día puedes encontrar mucho en YouTube o en Internet escenas de lo que vivió Europa, de lo que vivió toda una región cuando te cierran la llave de los energéticos. Paralizas a un país, paralizas las fábricas. O sea, los energéticos te permiten que las fábricas funcionen, que las oficinas públicas, que las casas y la movilidad. Son las 4 grandes áreas donde el mundo consume energéticos. Si tú cierras la llave del energético a cualquier país, automáticamente lo estás poniendo de rodillas en todos esos sectores. Entonces, los países que se quedan sin poder moverse, entras en crisis. ¿Qué nos hereda la política energética del PRIAN? Le apostaron a las energías limpias. Mira, son más falsos que un billete de 23 pesos. ¿Por qué? Porque basta ver cuánta energía eólica, solar y biocombustibles dejaron. Ni el 5%. Entonces yo le preguntaría a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto, pues no, que muy ecologistas. Ustedes tuvieron bajo control la Secretaría de Energía,
Tuvieron bajo control Pemex, tuvieron bajo control Comisión Federal, tuvieron bajo control Luz y Fuerza del Centro, y ni siquiera el 5% de la energía que dejaron en 2018 venía de combustibles renovables y limpios, de los que ustedes dicen, No puse la hidráulica. O sea, es falso que ellos le apostaran a las energías limpias. Si le hubieran apostado, hubieran dejado un porcentaje mayor. Pero ahora viene lo grave. Le entregan al gobierno de la 4T un país donde Comisión Federal pasó de generar el 100% de la energía eléctrica al 54%. Y los privados pasaron de generar 0% al 46%, principalmente privados. Ahora, esto fue en 2018, pero dejaron todo un andamiaje jurídico, cambios constitucionales, cambios en leyes secundarias, jueces que cualquier cosa que ha intentado hacer el gobierno de la 4T, la frenan. Acuerdos de CENER la frenan, amparo por aquí, amparo por allá, ley de la industria eléctrica la detuvieron con amparos. Porque para eso dejaron a sus cancerberos. Y en este caso los cancerberos son jueces que viven de lo público y que viven muy bien, porque sus sueldos son sobre 400,000 pesos mensuales, que viven del Estado, pero así que litigan contra el Estado en un claro conflicto de intereses porque favorecen empresas extranjeras. ¿Cuál es el resultado hoy a 2021 y por qué la urgencia de esta ley? Pues porque este porcentaje del 54-46, en 3 años de gobierno de la 4T antiprivatizador, Comisión ya cayó del 54 al 38% y los privados aumentaron del 46 al 62%. Es decir, en este país actualmente, en 2021, quienes más generan energía eléctrica son los privados. Sí, pero de manera artificial, porque Comisión Federal tiene prohibido por ley generar electricidad y tienen la mitad de sus plantas detenidas. O sea, Comisión Federal de Electricidad podría producir el doble, no, está produciendo la mitad para tratar a estas empresas que sean ellas las que generan con intermitencia, la meten al sistema, no pagan lo que tienen que pagar, simulan el autoabasto, genero mi electricidad. Pues yo he visto memes bien padres donde están los OXXO y arriba unos aerogeneradores y paneles solares y dice, yo nunca he visto un OXXO así. Pues claro que no, porque el autoabasto, por ejemplo, una empresa mexicana, el Grupo Dragón de Salinas Pliego, tiene 3 mugrosos campos de generación de energía. Se supone que debería de surtir a las tiendas Electra, a Salinas y Rocha, a Televisión Azteca y a los bancos Azteca. Sí, pero ¿cómo llevas la electricidad si tus campos los tienes 2 en los Altos de Jalisco y 1 en Chiapas? ¿Cómo los llevas a Yucatán o cómo los llevas a Mexicali? Pues usando la red de transmisión ahí. Y luego entra uno al sitio web, al portal de Grupo Dragón y te dice, tenemos socios autoabastecidos. ¿Y qué servicios ofrece? A ver, vente tu tiendita conmigo, te voy a hacer socio por $1, eres mi socio, pero yo te voy a vender electricidad y ya no se la compres a Comisión Federal de Electricidad. Todo esto nos ha costado 21,000 millones de pesos, porque todo esto tiene un costo. Y esos 21,000 millones de pesos los hemos pagado todos los ciudadanos. Lo que busca la iniciativa del presidente es parar eso. El litio, el grafito, las tierras raras son materiales del futuro, porque son los que van a permitir, por un lado el litio, almacenar cada vez más cantidades suficientes de energía eléctrica. No nos debemos dejar engañar que nosotros somos los grandes contaminadores en el mundo. Eso no es cierto. Todos los datos internacionales señalan que México contribuye con apenas un triste 1.3% de las emisiones de dióxido de carbono. Gases efecto invernadero, calentamiento global. 1.3. O sea, el problema no está en el 1.3, está en el otro 98.7. Y hay 3 países que se llevan más de la mitad, que son China, Estados Unidos y la India. Y a ellos les vale totalmente. Acaba de pasar la COP26 de la ONU en Glasgow, y en el acuerdo final, China, Estados Unidos, Australia, dijeron, nos vale gorro, nosotros no le entramos y no firmamos y háganle como quieran.
Yo creo que en este momento la 4T está sacando a la luz una discusión muy interesante. La gran hipocresía de pseudogrupos ecologistas como Greenpeace, que va a hacer una protesta enfrente de la refinería de Dos Bocas, pero que no va a hacer ninguna protesta frente a alguna de las 56 refinerías que tiene Texas. Solamente 56 refinerías. Dos Bocas va a procesar 340,000 barriles diarios de petróleo. En Texas, esas 56 refinerías procesan 10 millones de barriles diarios, 30 veces más que Dos Bocas. Entonces, a ver, Greenpeace, no me vengas a decir que México es el gran contaminador por una refinería, cuando acá tienes a los verdaderos monstruos. Yo creo que la iniciativa presidencial es un monopolio. No es un monopolio. El presidente simplemente está poniendo regresar al esquema que estaba en 2018, 54-46. ¿Se le cierran las puertas a los privados? No. Más bien aquí es una gran área de oportunidad de las empresas privadas mexicanas. Me ha tocado debatir con gente que apoyó la reforma energética de 2013 y que hoy está en contra de la reforma energética de la 4T. Y yo les digo, denme el nombre de 5 empresas mexicanas que estén produciendo grandes cantidades de energía eléctrica, solar y eólica. 5. Y les digo, miren, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1. ¿Saben por qué? Porque no hay. Porque ya hoy Comisión Federal de Electricidad, que te genera el 38%, Iberdrola te anda generando el 31%. Y otro detalle, el modelo español ha sido cooptar a funcionarios públicos. Hay más de 200 exfuncionarios públicos españoles de primerísimo nivel. Tan solo jefes de gobierno, ahí está José María Aznar, está Felipe González y Adolfo Calvo Sotelo, 3. Fueron jefes de gobierno, hoy viven de las empresas del sector eléctrico. Sí. Esa es la manera de cooptar, y han cooptado secretarios de Estado, directores generales de área, y es lo que han empezado a hacer en México. Ahí está Felipe Calderón, contratado con Avangrid, está Georgina Kessel, contratada también por Iberdrola, pero también está Jordi Herrera, está Elías Ayub, que dirigió Comisión Federal de Electricidad. Ahí vemos al sobrino y al hijo de que estuvo en Hacienda con Vicente Fox, Gil Díaz, que está metido en oro negro. Vemos a los hijos de Marta Sagún, metidazos en oceanografía y Pemex. O sea, ese modelo de negocios es el que impusieron en México. ¿A través de qué? Sobornos, man. ¿Me ayudas? Cámbiame las leyes y cuando termines, como hizo Ernesto Zedillo, que privatizó Ferronales, te voy a incorporar como funcionario y te voy a pagar una lana durante años, gratis. Porque yo no veo a Felipe Calderón asesorando a Iberdrola. ¿De qué lo puede asesorar, por favor?